Alietis Caridad 11 12 540. Centro Local Lara. La presente exposición versará sobre los actores llamados a participar en educación en y para los derechos humanos desde el ámbito de vista formal y no formal. En este sentido, la educación en derechos humanos es fundamental para abordar las causas profundas de las violaciones de derechos humanos. Sirve para empoderar a las personas y especialmente a las víctimas de abusos para que exijan pleno respeto a los derechos humanos. La educación en derechos humanos es un proceso que cualquiera puede emprender a cualquier edad y en cualquier lugar para aprender sobre sus derechos humanos y los de otras personas y la manera de reclamarlos. Sirve a las personas para desarrollar las habilidades y aptitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el respeto en sus comunidades y sociedades en todo el mundo. En este orden de ideas, inicio esta exposición manifestando que el núcleo familiar es el ámbito primario de enseñanza y educación de las personas. En él se debe promover el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes, procurando el sano crecimiento de los menores a quienes se debe enseñar los derechos humanos, el aprecio a la paz y la no violencia, el respeto a los seres vivos, a la diversidad cultural, a la diferencia, a la libertad, a la dignidad. En el ámbito familiar se enseña con el ejemplo. Así tenemos que una poderosa vía de enseñanza es el trato cotidiano que se prodiga en el seno familiar. Ahora bien, respecto a la escuela y a la comunidad educativa, acotando que la escuela es entendida en un sentido amplio como un actor formal en la educación en y para los derechos humanos, implica la práctica de los derechos humanos en la cotidianidad escolar. Crear un espacio de vivencia habitual de la democracia y la convivencia pacífica, en la que no debe existir discriminación y se reconoce la dignidad humana como un valor supremo, en la que se crean ambientes de aprendizaje democráticos y se promueven la libertad de información y expresión. Una escuela que considere a las personas como un fin y no como un medio, para que los derechos humanos sean una realidad en todos los contextos de la vida, que trasciende el aula, convirtiendo la educación para el ejercicio de los derechos humanos en la base para la construcción de sociedades democráticas y culturas pacíficas. Así, la educación en y para los derechos humanos es indispensable en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la universitaria, siendo precisamente la universidad el espacio que tiene como función primordial la formación de profesionales autónomos, conscientes de sus derechos y deberes, con concepción crítica de su entorno, seres humanos sensibles y solidarios con sus semejantes, con el pleno desarrollo de su potencial creativo. Todo esto de acuerdo a los valores que se pretenden de un ciudadano formado para una sociedad democrática. Esta afirmación permite sin duda alguna discernir de forma breve sobre los profesionales de los medios de comunicación y los periodistas, quienes desempeñan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos. La labor de los medios de comunicación puede realizarse en un entorno propicio en el que están protegidos el acceso a la información, la libertad de expresión y la seguridad. Es por ello que se deben adoptar políticas que refuercen la educación en derechos humanos de los profesionales de los medios de comunicación. Como ya se manifestó, los medios de comunicación y los periodistas juegan un papel muy importante en la promoción de los derechos humanos, la paz, la democracia y el desarrollo. Así, la libertad de expresión es una condición necesaria para hacer efectiva la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, que son a su vez esenciales para la promoción y la protección de los derechos humanos, desempeñando una función esencial para contribuir
efectivamente a luchar contra la guerra de agresión, el racismo, así como otras violaciones de derechos humanos, que entre otras cosas son resultados de los prejuicios y de la ignorancia. No menos importante es la participación de las organizaciones sociales, políticas, religiosas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como por ejemplo las ONG y el Poder Popular, entendiendo que la escuela no es la única que moldea el comportamiento. Para aproximarse al conocimiento de los derechos humanos hay que hacerlo desde lo racional, pero también desde lo afectivo. Es un saber que está en la cotidianidad, en el diario vivir, en la vida económica, social y política. En la escuela se imparte información sobre el respeto a la violación de los derechos humanos. No obstante, se requiere acciones que conlleven a su internalización. En este orden de ideas, la educación en derechos humanos tiene como preocupación la instauración de una nueva cultura cuyo fundamento contempla los derechos humanos, siendo el centro el ser humano en su dignidad, tomando conciencia de que en cada derecho que todos y cada uno tiene, nace el deber de todos y cada uno de respetar ese derecho de los demás. En Venezuela existen experiencias sistematizadas en la práctica de la educación no formal en el ámbito de los derechos humanos. Las comunidades y grupos populares, las organizaciones de defensa de derechos humanos también han adelantado un importante camino en materia de educación en y para los derechos humanos. Cursos de formación de talleres, encuentros formativos, materiales educativos y de difusión en los sectores populares. Formación para la defensa de las víctimas de violación de los derechos humanos, por ejemplo, Provea, Amnistía Internacional, Sección Venezolana, Comité de Derechos Humanos y algunas instituciones vinculadas a las universidades nacionales, como por ejemplo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Cátedra de la Paz y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y el Comité de Defensa de Derechos Ciudadanos de la Universidad de Carabobo, entre otras instancias. Finalmente, se puede afirmar sin vacilación alguna que la educación en derechos humanos es fundamental para abordar las causas subyacentes de las violaciones de estos derechos, creando un entorno propicio al pensamiento crítico, un espacio a las personas para que reflexionen y modifiquen su propia conducta. Sirve para prevenir los abusos contra los derechos humanos, combatir la discriminación, promover la igualdad y fomentar la participación de la gente en los procesos de toma de decisiones. Hago mía las palabras de Amnistía Internacional. La formación en derechos humanos no tiene edad. Toda persona tiene derecho a conocerlos, reclamarlos y disfrutarlos en cualquier momento de su vida. Y tampoco hay límites para el aprendizaje de los derechos humanos. Por ello, es necesario que el Estado tome conciencia de la importancia de la educación en derechos humanos, si la sociedad desea alcanzar mejores niveles de protección y vigencia de tales derechos y construir en conjunto con toda la colectividad una sociedad totalmente pluralista y democrática.